La popular cuenta de YouTube que ves en pantalla, que ya hemos visto anteriormente en este canal, constantemente comparte contenido de la escalofriante actividad que ocurre en su casa, donde fuertes golpes y voces incorpóreas lo acechan constantemente. Entonces, debido a la recomendación de su audiencia, decidió realizar una oración en un intento de librar su casa de aquel espíritu, y las cámaras de seguridad captarían esto. Amen. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads my soul, guide me along the paths of righteousness for the sake of your name. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. We place everything in your hands. In the name of Jesus Christ. Bless the work of this person. In the name of Jesus Christ, I declare. Mientras el hombre recitaba la oración, se pueden escuchar diversos golpes provenientes de la parte superior de la casa. Incluso se puede ver cómo el cristal del reloj se rompe por sí solo. Pero lo más escalofriante es que se puede ver también una sombra asomarse, e inmediatamente el televisor se apaga. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de alguna entidad maligna? ¿Qué harías tú en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, se puede ver a un hombre que acababa de abrir su tienda, cuando algo extraño es captado por la cámara de seguridad. La taza de café se cae por sí sola. Sin embargo, muchos de la audiencia comentan que podría deberse a algún cabello del hombre enganchado en el vaso, haciendo que se cayera al moverse, mientras que otros creen que esto puede ser auténtica actividad paranormal en la tienda. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá ser esto real evidencia de actividad paranormal? ¿O tiene una simple explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. El presente video, al igual que el anterior, fue captado por una cámara de seguridad, pero esta vez en la habitación de una casa, donde según los dueños nunca había ocurrido nada extraño, pero esa noche en particular se sentían algo incómodos, como si algo más estuviera con ellos. Por ello, al día siguiente cuando revisaron la cámara de seguridad, captarían algo inquietante. La puerta comienza a cerrarse por sí sola, y aunque esto no pareciese nada extraño, hay ciertos factores que vuelven a esto algo escalofriante, como que en ese momento no había ninguna brisa de aire que causara esto. Además, que la puerta tenía un tope en la parte de abajo que evitara que se moviera o cerrara en todo momento. Sin embargo, como se ve en el video, por alguna razón inexplicable, la puerta se mueve claramente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que algún espíritu esté acechando este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de YouTube que ves en pantalla, la cual pertenece a una familia que ha estado siendo acechada por algo sobrenatural últimamente, en esta ocasión decidió llamar a un grupo de investigadores paranormales. Sin embargo, no pudieron registrar ninguna evidencia de actividad, por lo que decidieron instalar cámaras de seguridad y captarían algo escalofriante.
Vemos que varios objetos caen hacia el piso, lo que asusta a la familia, y según la descripción del video, los niños afirman ver fantasmas deambulando en el lugar. Además, sabemos que los niños son muy susceptibles a este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de que algo paranormal está ocurriendo en esta propiedad? Tú decides. El siguiente video publicado en la plataforma X, aunque no cuenta con mucha información al respecto, parece que fue captado por una cámara de seguridad de una casa. Atentos. Vemos que la cabeza de la muñeca gira lentamente por sí sola. Además, el usuario comenta haber captado a esta muñeca hacer el mismo movimiento anteriormente en varias ocasiones. Aunque algunos usuarios dudan de la veracidad de este video, debido a que pudo haberse usado algún hilo para moverlo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trate de algo paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube Hunting the Unknown, que se dedica a explorar diversos lugares embrujados, en esta ocasión se adentra a un restaurante abandonado, donde se dice que el antiguo dueño, Derek, falleció hace 25 años. Sin embargo, algunos testimonios de transeúntes dicen que este lugar suele escucharse ruidos extraños. Entonces, luego de unos minutos comenzada la investigación, empezaría a captar algo inquietante. Atentos. She's got a feeling you're being watched by something, but okay. Really hot. I know it's 27 now. It's too hot, guys. I'm hoping you're enjoying this sort of video, so remember to show some love and subscribe and give this video a like. So if you like us more, we can do more of these videos, not a problem. I do like doing these ones that they are very dangerous and scary. Because anything can happen while you're on your own. So I've got the music box set up at the moment. Just doing a little walkthrough. Hello? Just doing a little walkthrough. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, f***ing hell. What the f... What the... What the... What the f... was that? Hell. It's crazy, I don't understand this. I'm pretty sure this was like that. Hello? Se ve como la puerta se cierra por sí sola, además de una botella que cae inexplicablemente. Pero lo más escalofriante es cuando se puede ver una especie de sombra parada al fondo del pasillo, como si estuviera observándolo fijamente, pero que tan solo momento después desaparece y no se puede ver a nadie más. Entonces, ¿podrá ser esta sombra el espíritu de alguien que acecha este lugar? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de investigación paranormal Franco TV continúa explorando la mansión abandonada, llevándonos en esta ocasión a una zona completamente diferente, la cual no pude explorar previamente. Y tan solo a pocos minutos de haber empezado, empezaría a captar algo extraño. So I've made it to the mansion. Hopefully they have the back doors open this time, so I could be able to go in.
fuck is that? I just got movement. I just see movement right through the windows. I don't know if you guys saw that. Let me see if I turn off my IR. I'm gonna go inside. This is where I seen look like a shadow or something. There it is. I'm trying to find my flashlight. I am not going in there without one. Watching all my corners. This is where I seen it through the window. Right here. Right over here. I just got like a shadow. To the mansion. Hopefully they have the back doors open this time. So I could be able to go in. To the mansion. Hopefully they have the back doors open this time. So I could be able to go in. Apenas comenzando, se puede ver a algo o alguien que parece estar observándolo fijamente a Franco, quien en el momento no se percata de ello. Entonces, ahora continúa su investigación en el interior de la mansión, y esto fue lo que pasó. I know it's really dark. I'm only using any light that's coming in so you guys could see. Oh, let me see if I have the toy. The toy is gone. This is where I left the toy, exactly where I found it. I don't like to move things around unless I absolutely have to. Closed. What is this? There's tables in here now. Listen, watch. Circled around this place. I think that's new too, the trash can. I don't remember seeing that. Listen. Hola. Somebody's singing. I'm gonna just check this room real quick. I don't want to get any outside noises. Listen. Oh, shit. I can't see anything. I have to turn on my light. Se escucha lo que parece ser el canto de un niño, pero a pesar de que Franco busca el origen del sonido, no encuentra nada. Sin saber de dónde proviene el sonido, decide continuar con la investigación. Atentos. Look up there. It looks like a little trap door or something. Oh, shit. Somebody's knocking. Oh shit, I got goosebumps right now.
Hola. ¿Te quiere que yo entre? Do you want me to come in? I'm gonna make it wide angle. Hold on. There we go. Holy shit. Something just opened this door. I'm gonna zoom back in. There we go. Franco escucha algunos golpes al lado de la habitación donde se encontraba, además de ver cómo una puerta se abre por sí sola. Pero, nuevamente, a pesar de ir a buscar quién podría estar causando esto, no encontró a nadie. Ahora, decide usar el medidor K2 y revisar otra área del lugar. Sometimes it adds to the environment. You get random responses, which is pretty incredible. And some that is just like, yeah, that's definitely, like Joan, give me a break. Wait a second. I just got a shadow. I don't know if it was one of the guys passing through the window. Here, hold on. I'm gonna use my phone, and you guys tell me if you see anyone. Anybody out there? Turn it the other way around. Se observa una sombra pasar por la ventana. Franco inmediatamente va a ver quién era, pero nuevamente no había nadie ni nada, dentro ni fuera del lugar. Por su propia seguridad y debido a que dentro de poco amanecería, Franco decide retirarse del lugar. Entonces, ¿qué o quién crees que puede estar acechando, Franco? ¿Tú te atreverías a venir a este lugar completamente solo? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es un canal dedicado a difundir diversos videos sobre los metros de la Ciudad de México y sus instalaciones. Sin embargo, en alguno de estos, diversos trabajadores han experimentado extrañas cosas que pudieron captar en cámara. Atentos. Se escucha como un extraño suspiro y una risa en el vagón, pero como claramente puedes ver, esto era poco probable debido a la hora y que no había nadie más en el lugar. Sin embargo, esta era solo una de más evidencias captadas. En el primer video se puede ver la sombra de alguien sentado en una de las sillas de transporte. Muchos comentarios de la audiencia dicen que esto puede ser la prueba de los seres sombra y que puede pertenecer a alguien que falleció en el lugar. Y tal como en el primer video, parece verse a este mismo ser sombra parado al fondo como si estuviera observando al guardia fijamente. Entonces, ¿podrá ser esta auténtica evidencia de un ser sombra en el lugar? ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios.
La cuenta de YouTube Barrio Tepito es un canal dedicado a compartir las costumbres de la gente que vive en el pueblo, pero un video en particular generó incertidumbre en la audiencia debido a lo extraño que fue captado. Atentos. Se puede ver un hombre parado al lado izquierdo del metro que pareciera estar esperando su transporte. Sin embargo, una mujer aparece desde la oscuridad del túnel caminando tranquilamente, y todo se vuelve más extraño cuando al girar la cámara, el hombre que se encontraba al otro lado desaparece completamente de la vista. El video ha generado todo tipo de comentarios, desde que puede ser alguna entidad deambulando en el lugar, hasta que puede tratarse de un fallo de cámara. De todos modos, la repentina aparición de la mujer desde el oscuro túnel aún sigue generando todo tipo de especulaciones. Entonces, ¿tú qué crees que esté pasando en este video? ¿Acaso el hombre es alguna manifestación paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla sube contenido aleatorio, ninguna temática en específico, pero entre todos, uno que ocurre en un metro de la Ciudad de México parece haber llamado la atención de muchas personas. Solo se le acerca, se oye como ronca. Hace rato se oía más fuerte. Se escuchan unos extraños sonidos debajo del vagón. Sin embargo, luego un claro y lejano grito puede escucharse desde el túnel de la estación. Todo esto ha dejado confundidos a los trabajadores del lugar, pues no había nada ni nadie que pudiera causarlo. La siguiente cuenta de TikTok es de un usuario que suele compartir videos de su vida diaria, y es en uno de estos videos cuando se encontraba al parecer caminando con unos trabajadores de la estación durante las 3:30 de la madrugada, que capta algo inquietante. ¿Lo viste? Algo o alguien parece estar viéndolo desde una de las puertas del vagón. Aunque el joven no se dio cuenta de esto en el momento, claramente no debería haber nadie en ese lugar a esa hora, por lo que diversos comentarios aseguran que esto puede ser evidencia de alguna alma en pena, una de tantas que suele deambular por estos lugares. Entonces, ¿podrá ser real evidencia paranormal o es todo un montaje? Tú decides. El video que verán a continuación es un antiguo que fue rescatado de YouTube, en el cual parece ser un guardia de seguridad que está haciendo su ronda nocturna, pero un escalofriante sonido llamaría su atención, por lo que inmediatamente coge su móvil y empezó a grabar, y esto fue lo que captó.
Se puede escuchar varios gritos como de niños que están en todo el ambiente y que mientras el guardia seguía caminando se podía escuchar aún más. Sin embargo, aquel lugar estaba cerrado totalmente a esa hora. Varios comentan que esto podría ser la energía de las miles de personas que pasan día a día. Otros incluso que puede tratarse de algún sonido del exterior, aunque como se ve en el video, no hay ninguna ventana cerca del cual puede escucharse o filtrarse este sonido. Entonces, ¿qué crees que sean los sonidos que escuchó el guardia? ¿Será acaso el alma de algunos niños que fallecieron en ese lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video subido por el canal de TikTok que ves en pantalla, un joven decidió grabar uno de los pasillos de un metro sin imaginar que captaría algo extraño en ese momento. Atentos. Fantasma en el metro. Comencé a grabar en el metro porque estaba solo y parecía en Backroom, se ve bonito. Pero cuando comencé a grabar llegó gente y empecé a grabar alrededor en lo que se vaciaba el pasillo. Para así evitar problemas, ya saben qué tipo de gente suele ver en el metro XD. Entonces aquí ya se había vaciado el pasillo, no veía a nadie, solo una chica atrás mío al fondo. Aquí es cuando volteo a grabar y se ve algo al lado mío, vestido de rojo, pero solo estaba la chica y yo. ¿Qué es? Se puede ver la silueta de alguien parado cerca del joven. Sin embargo, según como menciona, no había nadie más cerca de él en ese instante. Aunque algunos usuarios piensan que se trataría de algún extintor, muchos otros piensan que podría tratarse del espíritu de alguna persona fallecida en el lugar, ya que momentos después vuelve a pasar con la cámara por el mismo punto y no había nada. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que sea real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido en Facebook por un usuario chileno identificado como Ricardo Vargas, quien afirma haber captado un tren fantasma en la estación de San Bernardo. Atentos. Qué raro, está señalizado verde. No se ve ningún tren. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué weón? Se logra escuchar el fuerte sonido de un tren pasando, pero como se ve claramente, no había nada en ese momento. Sin embargo, hay más testigos sobre este particular fenómeno en este mismo lugar, donde aseguran haber escuchado al tren fantasma pasando en las noches. Algunos de la audiencia piensan que podría tratarse de un tren de carga de los años 60 que chocó en esa misma estación. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. La popular cuenta de TikTok que ves en pantalla ha estado documentando la inquietante actividad que ocurre en su casa durante los últimos años, donde constantemente viene escuchando voces, incluso pasos incorpóreos, además de sentir como si algo negativo quisiera llegar a agredirlo físicamente. Sin embargo, el hombre tiene sus dudas y cree que podría tratarse de la entidad de un niño, por lo que coloca una pelota en la sala y las cámaras de seguridad captarían esto.
La pelota comienza a moverse por sí sola en diferentes direcciones. Sin embargo, la actividad en la casa parecía haber cesado por algunos días, hasta que nuevamente empezó a manifestarse. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving, and I did 2 videos because it kept moving and kept moving and kept moving, and I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move, and as soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it, but the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. Algunas lámparas de la casa empiezan a mecerse inexplicablemente. El hombre trató de captar desde todos los ángulos buscando evidenciar que no se trataba de ningún montaje, pero días después nuevamente captaría algo que lo dejaría perturbado. Let me move in here so you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. And you can see, you can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. I swear it came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. That was weird. What is that? See you soon. Be kidding. You gotta be fucking kidding. You got in the house. I swear it sounded like it was in the house. Shit. Se puede escuchar una voz incorpórea que le dice, "Nos vemos". Yard. See, that sounded like... Y momento después, mientras caminaba en el pasillo, se logra escuchar otra voz que se dice, "Nos vemos pronto". See you soon. Según el hombre, no había nadie más en el interior de su casa, ya que sus hijos se encontraban jugando en el jardín. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser todo esto evidencia de alguna entidad maligna en la casa? ¿Qué harías tú en el lugar de él? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.